Buenas tardes tengan todas y todos. Bienvenidos a nuestra tercera ponencia del primer Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales 2021, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en coordinación con el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral de Tamaulipas, el Instituto Nacional Electoral, el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas y Participación Social y Quibernus Tamaulipas. Damos la bienvenida a todas y todos a nuestra tercera ponencia. A continuación, le cederemos el uso de la palabra a nuestro compañero y amigo, el maestro José Luis Ender Velarde, quien irá como moderador de esta tercera ponencia. Adelante, Ender. Muchísimas gracias, Gustavo. Se trata de una ponencia sobre la acción colectiva y violencia en los procesos electorales de América Latina y será impartida por el licenciado Aldo Guamán Arias, quien es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Perú. Cuenta con experiencia en proyectos de prevención y resolución de conflictos sociales, así como ejecución de proyectos de la cooperación internacional. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y ha sido ponente en sus congresos internacionales en las líneas de comportamiento político electoral y liderazgos y acción colectiva. Es autor del libro Conflictividad Electoral y Nulidades en Elecciones Locales y actualmente se desempeña como especialista en conflictividad electoral en el Jurado Nacional de Elecciones. El licenciado Aldo Guamán Arias imparte la ponencia Acción Colectiva y Violencia en los Procesos Electorales de América Latina. Qué gusto que esté con nosotros, licenciado. Adelante con su ponencia. Buenas tardes con todos y todas los presentes. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es para mí un gusto regresar a México después de algún tiempo, ¿no? La virtualidad nos está acercando y qué mejor motivo que hablar de un tema que yo creo que de importancia para todos, que incumbe no solo a la comunidad académica, ¿no? Sino a la ciudadanía en general, que es los procesos electorales, ¿no? Yo celebro la realización de este primer Congreso de Sistemas Electorales y Procesos Electorales porque permite abordar desde justamente puntos de vista actuales, ¿no? Y diversos, diferentes temáticas de los procesos electorales, ¿no? Que como ustedes saben son un punto neurálgico de la democracia. El día de hoy yo les voy a hablar efectivamente de temas que tienen que ver con acción colectiva y procesos electorales, ¿no? Vamos a tener una sesión relacionada a ese tema. Es un tema que yo creo que es de suma importancia, pero lamentablemente se habla muy poco y se investiga muy poco ese tema, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una oportunidad también importante para animar, ¿no? A impulsar estas líneas de investigación porque hace bastante falta, ¿no? La investigación en esos temas de acción colectiva y procesos electorales porque ocurre bastante en América Latina. Y yo voy a circunscribir justamente la experiencia de América Latina en relación a la acción colectiva y su relación justamente con los procesos electorales. Voy a compartir una presentación que he preparado para esta ocasión que nos va a permitir justamente seguir el hilo conductor de la ponencia, ¿no? A ver, me avisan si se puede ver. Sí se puede ver, ¿cierto? Ahí, ¿sí? Perfecto. Está bien. Entonces, vamos a hablar de la acción colectiva y violencia en los procesos electorales en América Latina, ¿no? En primer lugar, los objetivos, ¿no? Es importante conocer los objetivos. En primer lugar, conocer la relación entre la acción colectiva y los procesos electorales. En segundo lugar, es importante, vamos a tratar de conocer la naturaleza de la violencia electoral y en qué se diferencia de pronto de la acción colectiva en general, ¿no? Y hay que hablar también de evidencias empíricas, ¿no? Justamente hay que hablar de cómo se da esta manifestación de la violencia en las elecciones en América Latina. Es decir, ya hablar de casuísticas específicas, ¿no? Entonces, sobre esos tres objetivos va a girar la ponencia del día de hoy. Y yo les quiero presentar esta imagen, ¿no? Es la imagen de una revista, la revista Time, ¿no? Que nos habla, la revista Time, como ustedes saben, año a año, tiene nombre a un personaje del año, ¿no? Esta vez, en algunos casos han sido personajes relacionados a la intelectualidad, a la política, etcétera, ¿no?
Pero este año, estamos hablando de hace 10 años exactamente, es decir, en el año 2011, el personaje del año fue, como ustedes pueden ver, no fue Mark Zuckerberg, no fue Barack Obama, ¿no? Fue el protestante, ¿no? La protesta. Y ahí nos dice, ¿no? Desde la primavera árabe hasta Atenas, desde los ocupados de Wall Street a Moscú, ¿no? Lo que nos trataba de decir Time con esta portada era que justamente el año 2011 iniciaba una década que iba a estar marcada por la acción colectiva, ¿no? Justamente habíamos pasado, ¿no? Por el tema de la primavera árabe, el famoso movimiento de los ocupados de Wall Street, ¿no? Y toda esta, en realidad, pues, efervescencia que marcó el fin, ¿no? El fin del año 2010 y principios del 2011, es decir, esta nueva década, ¿no? Nos está hablando del protestante, ¿no? Entonces, con esto les quiero decir que la acción colectiva adquiere una centralidad y una importancia en los fenómenos políticos que yo creo que 10 años después no ha sido desplazada por otra, ¿no? Seguimos atravesando por acción colectiva y relacionada a procesos electorales, ¿no? Ya vamos a ver un poco casuística, ¿no? Entonces no es un fenómeno, no es un evento que sea ajeno, ¿no? En general a la coyuntura política y social mundial, ¿no? Pero claro, también de América Latina, ¿no? Entonces, para ir empezando a definir un poco nuestro ámbito de acción, podemos decir que la acción colectiva son aquellas acciones en las que personas, ¿no? Juntas o colectivamente persiguen objetivos comunes y bueno, y esta acción está motivada por un interés común, ¿no? Tiene organización, tiene movilización y bueno, también se da en una oportunidad específica, ¿no? Esto según el sociólogo político Charles Tilly, ¿no? Charles Tilly en el año 78. Esa es la acción colectiva básicamente en pocas palabras, ¿no? Ahora, nos dice, ¿existe relación entre los procesos electorales y la acción colectiva? ¿Ustedes creen que existe esa relación? Claro, claro que existe esa relación, ¿no? Por un lado tenemos procesos electorales y por el otro lado tenemos acción colectiva, ¿no? Ahí ustedes pueden ver la intersección de ambos procesos electorales, ¿no? De ambos procesos en general, ¿no? Procesos electorales y acción colectiva. Vamos a hablar cómo se da esta relación. Entonces ahí lanzamos una pregunta, ¿no? ¿Existen evidencias de esta relación? ¿Se dan evidencias de esta relación en el tiempo? ¿No? Para hablar ya un poco de los antecedentes de esta relación. Por un lado, la acción colectiva, que ustedes ya conocen qué es la acción colectiva, y por el otro lado de los procesos electorales, ¿no? La idea justamente es ver cómo se da esa intersección. Yo les voy a poner ese ejemplo, yo estoy seguro que ustedes lo conocen, ¿no? Lo conocen mejor que yo, porque esa es una pintura de un muralista mexicano, justamente, ¿no? El muralista es Solares, ¿no? Eduardo Solares, que pintó este mural en alusión a la Revolución Mexicana, ¿no? Que justamente es la primera gran revolución del siglo XX, ¿no? Y que marcó justamente un antes y un después, ¿no? Porque como ustedes saben, en ese momento la revolución se dio porque ahí lo pueden ver, ¿no? Los letreros de las demandas que había en ese momento. Obviamente había un cuestionamiento, ¿no? al régimen de Porfirio Díaz en ese momento, pero lo que quiero decir es que la acción colectiva giró en torno tuvo su origen en torno a un proceso electoral, ¿no? Es decir que, como decía un amigo historiador, ¿no? La ciencia política, la historia es la ciencia de los muertos, ¿no? Y de alguna forma analizar, por ejemplo, la Revolución Mexicana bajo, por ejemplo, ¿no? El enfoque de la acción colectiva también tendría sentido, ¿no? Porque justamente creo que hay mejor ejemplo, ¿no? Que este ejemplo que les estoy mostrando que se resume en este mural, porque cuando hablamos de acción colectiva no solo hablamos de eventos de conflictividad, digamos, de un nivel crítico mediano, ¿no? Sino también podemos hablar de esta revolución, ¿no? La revolución quizás es la manifestación con mayor magnitud, ¿no? De un evento de acción colectiva, ¿no? Y bueno, vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Lo que quiero poner son algunos ejemplos en el tiempo. Luego tenemos Filipinas, ¿no? Que en el año 1986, mucho después, no mucho después,
de la Revolución Mexicana, también tuvo un evento de acción colectiva alrededor de las elecciones. En ese momento el presidente era Ferdinand Marcos, y obviamente también había un cuestionamiento a su régimen, ¿no? Y se dio esta revolución EPSA o Revolución del Poder Popular, que también tuvo su origen, tuvo su génesis en un proceso electoral, ¿no? Porque también se oponía a la reelección de Marcos en Filipinas, ¿no? Ahora vayamos un poco más cerca, ¿no? Avancemos en el tiempo. Luego tenemos este ejemplo, ¿no? De repente es uno de los más recientes. Tenemos a Bolivia, ¿no? Bolivia hace poquísimo tiempo, ¿no? También tuvo un proceso de acción colectiva muy, muy intenso alrededor de la candidatura del entonces presidente Evo Morales, que como ustedes saben terminó exiliado. Pero había una oposición, ¿no? A su candidatura en ese momento, porque Evo Morales estaba presentando justamente a a un nuevo periodo de gobierno, ¿no? Y esto, bueno, muchos estaban a favor, pero otros muchos estaban en contra, ¿no? Entonces surgieron muchos eventos de acción colectiva alrededor del proceso electoral. Y para ya hablar de quizás del evento menos esperado, ¿no? Yo creo, sobre todo por lo que, digamos, significa Estados Unidos, yo creo, para los sistemas políticos, ¿no? Surgió una acción colectiva muy intensa alrededor de la elección de Donald Trump en el martes de noviembre, el último martes de noviembre, cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y como ustedes saben, todo esto acabó en la toma del Capitolio, ¿no? En un evento de acción colectiva, yo creo, inesperado en un país como Estados Unidos que siempre de repente tiene la imagen de sistema político modelo, ¿no? Pero ahí pues la expresión justamente de la acción colectiva, de los conflictos políticos, justamente todo esto se manifestó en la toma del Capitolio, ¿no? Entonces, entonces con eso les quiero decir que no estamos hablando de un fenómeno exclusivamente de democracias precarias, de democracias de repente de regímenes con déficit de legitimidad, ¿no? Democrática. No, estamos hablando incluso de que esto puede ocurrir en países como Estados Unidos, ¿no? Entonces, hasta acá ya tenemos algunos ejemplos de cómo los procesos electorales sí se pueden relacionar con la acción colectiva, ¿no? Son ejemplos clarísimos, ¿no? Pero ahora hablemos de los antecedentes de los estudios de la acción colectiva y las elecciones, para hablar de un marco teórico general, ¿no? Pues si ustedes, por ejemplo, revisan las referencias bibliográficas sobre, en primer lugar, procesos electorales y en segundo lugar, de acción colectiva, verán que ese match, ¿no? Ese cruce entre ambos temas es un poco frecuente, ¿no? ¿Y por qué les digo eso? Porque si ustedes, por ejemplo, toman un manual que analiza, por ejemplo, o que tiene información sobre política comparada o procesos electorales, y agarran el manual, y al final del manual siempre hay un índice de entradas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ven las entradas que tienen que ver con diferentes temas, ¿no? La palabra acción colectiva en un manual que tiene que ver con temas electorales o temas con política comparada es escaso por no decir nulo, ¿no? Y si viceversa, ustedes toman un manual que tenga que ver exclusivamente de procesos electorales, o perdón, de acción colectiva, ¿no? La mención que se hace, o hay manuales, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, sobre todo los famosos handbooks de conflictos sociales, ¿no? Ahí, por ejemplo, las entradas que tienen que ver con procesos electorales también se quedan cortas, ¿no? Entonces, para bien, yo creo, del marco teórico que abordarían esos temas, ha surgido recientemente, aproximadamente hace 10 años, un marco teórico relacionado a la política contenciosa o contentious elections, ¿no? Que habla justamente de esas elecciones disputadas en las cuales surge, ¿no? Se origina acción colectiva. Y esto nos remite justamente al libro Contentious Elections de Pippa Norris, ¿no? Y por otro lado, también podemos de repente explorar las teorías sobre la movilización electoral, ¿no? Son teorías que ya están haciendo el match entre acción colectiva y procesos electorales, ¿no? Yo creo que esas son las tres referencias, o las dos últimas, ¿no? Son referencias obligatorias si es que queremos abordar estos temas de acción colectiva y las elecciones, ¿no? Que yo creo que igual
lejos de primero acercarnos desde un enfoque teórico, también evidentemente tiene un efecto práctico, ¿no? Porque todo esto igual no se queda en la teoría, ¿no? Sino que hay que plasmarlo en acciones concretas, ¿no? Que justamente estén orientadas a generar políticas públicas que, por ejemplo, en este caso puedan evitar hechos de violencia que impacten en las elecciones, ¿no? Yo creo que ese es un poco el valor útil de todos esos estudios, ¿no? Y es, yo creo que hacia donde nos deberíamos dirigir. Entonces, vamos a hablar de la naturaleza de la acción colectiva en los procesos electorales, ¿no? En primer lugar, tenemos que hablar de los tipos de acción colectiva, ¿no? Esto según siempre el enfoque aplicado sobre todo por Charles Tilly, un poco también por McAdams, ¿no? Tarrow, Sinek Tarrow, ¿no? Sobre todo ellos, ¿no? Es decir, es la sociología política. Primero tenemos una acción colectiva convencional, que puede ser llamada acción contenida o institucional. Es decir, que es la acción colectiva que justamente no existe cuestionamiento a la institucionalidad, ¿no? O se manifiesta justamente en los canales institucionales, ¿no? Esa es la llamada acción colectiva convencional, Por ejemplo, un proceso electoral es una acción colectiva pero institucional, se da bajo reglas, bajo normas, ¿no? Pero hay una acción colectiva no convencional o llamada también disruptiva, ¿no? Que es aquella acción colectiva que justamente muchas veces puede atentar contra el orden público, se da bajo canales menos formales, ¿no? No tan institucionales, es decir, se da en una arena más informal, ¿no? Esa es la acción colectiva no convencional, ¿no? Que es de la que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Sobre todo. Y es la que justamente se puede relacionar a hechos de violencia electoral, ¿no? Y finalmente, otro concepto importante, ya sabemos los dos tipos más importantes de acción colectiva, pero hablemos de los repertorios de la acción colectiva, ¿no? La acción colectiva se puede manifestar desde diferentes puntos de vista, diferentes manifestaciones, expresiones, y esos son llamados los repertorios de la acción colectiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando de repente un candidato o candidata rechaza los resultados electorales, ¿cómo puede expresar ese rechazo? A través de un repertorio de la acción colectiva. Queman las boletas electorales, las casillas electorales, los resultados electorales, hay atentados contra los procesos electorales, y eso se puede expresar bajo distintas formas, ¿no? Vamos a ver un poco la casuística sobre estos aspectos, yo creo que son claves. Hablemos ahora de las características de la acción colectiva en los procesos electorales. ¿Qué es? Ya la hemos definido, justamente. Ya sabemos la definición de acción colectiva, y en realidad es todo tipo de acción colectiva de la que hemos mencionado que se puede expresar en un proceso electoral, que como ustedes saben, un proceso electoral, pues, ya lo había dicho, no es ajeno a la manifestación de la acción colectiva, ¿no? Sobre todo partiendo por el hecho de que un proceso electoral, por definición, ¿qué es? Es la competencia por el poder, ¿sí o no? Y al ser un proceso electoral una competencia por el poder normada, bajo reglas, ¿no? Bajo una normativa estricta, bajo plazos establecidos, obviamente van a haber situaciones de confrontación o de antagonismo, ¿no? Porque hay algunos que ganan, otros que pierden, y hay un recurso escaso, como en toda situación conflictiva. ¿Y cuál es el recurso escaso? El poder político, ¿no? Entonces, naturalmente pueden ser una arena de competencia y de conflictividad, ¿no? Y por ende de acción colectiva, ¿no? Entonces, ahí vemos la relación. ¿Cuánto dura? La acción colectiva va a estar circunscrita a la duración del proceso electoral, es decir, desde que se convoca a un proceso electoral hasta que finalmente se proclaman los resultados, ¿no? El mejor ejemplo es el de Estados Unidos del último año, ¿no? Justamente cuando se estaban proclamando los resultados fue la toma del Capitolio, por ejemplo, ¿no? Cuando los resultados están en disputa también en conteo, ¿no? Porque obviamente hay un plazo en el cual esos resultados se van a contar por las autoridades electorales respectivas, ¿no? Entonces, al tener esa duración acotada, ¿no? La acción colectiva en el marco de un proceso electoral va a hacer que su desarrollo sea más corto y más intenso, ¿no? La acción colectiva se puede manifestar en diferentes arenas, ¿no? No solo en la arena electoral. Y, por ejemplo, acá en Perú y en varios países de América Latina, ¿no? Por ejemplo, la acción colectiva se suele manifestar por ejemplo, ¿no? En actividades extractivas, por ejemplo, ¿no? Alrededor de actividades de minería, de petróleo, ¿no? Pero el desarrollo de esas actividades obviamente está más en el tiempo es más amplio, ¿no? En un proceso electoral estamos hablando de repente de un año,
¿no? De una situación un poco más acotada. Y justamente manifestación más acotada en el tiempo va a hacer que la violencia, ¿no? De repente, la violencia en realidad no es sinónimo de acción colectiva ni sinónimo de conflicto, ¿no? La violencia es una posibilidad de la manifestación de la acción colectiva, ¿no? Claro que en la acción colectiva disruptiva, obviamente va a ser algo que suele ocurrir, ¿no? Pero la violencia sí, en este tipo de acción colectiva en procesos electorales sí se vuelve algo un poco más frecuente, ¿no? A diferencia de la acción colectiva en otras arenas, en otros ámbitos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la relación entre el conflicto como expresión de la acción colectiva y la violencia, ¿no? Ya lo había adelantado, ¿no? En realidad, pues, acción colectiva no es sinónimo de violencia, ni conflicto tampoco es sinónimo de violencia. Acá vamos a hablar del conflicto político, el conflicto social, o llamémosle el conflicto sociopolítico, como una expresión de la acción colectiva, ¿no? Y en general no tiene nada, la violencia no es un elemento que lo defina, ¿no? Sin embargo, sí va a haber bastante relación, sobre todo si esta misma relación la ponemos en arena electoral. Y con eso, ¿qué les quiero decir? ¿No? Que justamente los procesos electorales cumplen algunas funciones, esto según Dieter Nolen, ¿no? Por ejemplo, legitimar el sistema político, canalizar conflictos y expresar confianza en las autoridades. Y justamente los conflictos o la acción colectiva disruptiva se da cuando estas funciones están deterioradas en un determinado sistema político. ¿Por qué? Porque el sistema político no está legitimado, existen problemas de canalizar conflictos y por lo general la ciudadanía tiene desconfianza en sus líderes políticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso, colegas, les quiero ilustrar justamente la relación paradójica un poco, ¿no? Que existe entre los procesos electorales y la conflictividad social, por ejemplo, como expresión, ¿no? El conflicto social como expresión de la acción colectiva, ¿no? Ahora, ¿por qué la acción colectiva en los procesos electorales puede ser disruptiva? No es una pregunta que lanzo ahí. Y justamente por lo que, para apuntar un poco y poner los resaltadores, por lo que les comentaba, ¿no? Que muchas veces el proceso electoral va a ser una arena con bastante oposición, bastante antagonismo y bastante competencia de diferentes actores políticos, diferentes actores sociales, y van a haber también diferentes intereses que están en juego, ¿no? Y obviamente esto va a ser, yo creo, trascendental, ¿no? En cómo se va a manifestar la acción colectiva. Y vamos a verlo esto de repente un poco más adelante para que no nos gane el tiempo, ¿no? Entonces ahí hacemos otra pregunta, ¿no? ¿Cuándo se puede manifestar la acción colectiva disruptiva en un proceso electoral? O lo que también, por ejemplo, acá conocemos como un conflicto socioelectoral, ¿no? Cuando existe un cuestionamiento ¿a quién? A los actores políticos, a los procedimientos o las reglas electorales, o también puede ser ese cuestionamiento de los resultados electorales, ¿no? A los actores políticos, ¿en qué sentido? ¿No? Se puede cuestionar de repente la participación de esos actores políticos o de repente su exclusión, ¿no? Lo que se quiere de repente puede quererse, puede demandarse que participen esos actores o también que no participen de pronto, ¿no? Es algo que vemos a menudo. Luego también se cuestionan los procedimientos o las reglas electorales, pero no el procedimiento regla en sí, ¿no? Porque el procedimiento regla está dada en la normativa, en la constitución política, en la ley electoral, ¿no? Entonces, obviamente lo que se puede cuestionar más a menudo es la aplicación de esos procedimientos o reglas electorales. ¿Por parte de quién? Por parte de los operadores de justicia electoral, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, es el Jurado Nacional de Elecciones quien administra justicia electoral. En el caso de México, por ejemplo, quien organiza es una autoridad electoral, es el INE, ¿no? El Instituto Nacional Electoral. Y así diferentes autoridades electorales que cumplen roles de administración de justicia electoral, ¿no? Se puede cuestionar la aplicación de los procedimientos a las reglas electorales. Y finalmente, otro punto importante es que se pueden cuestionar los resultados electorales, como lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto, creo, en un sinnúmero de ejemplos, ¿no? Pero ahí yo pongo cuestionamiento y pongo unos puntos suspensivos, ¿no? Porque ese cuestionamiento, para que sea una acción colectiva, tiene que ser colectivo también, ¿no? No puede ser individual, ¿no? Tiene que haber una colectividad, un grupo social, un grupo político que percibe que sus intereses, valores, necesidades, objetivos
han sido afectados, ¿no? Y ese cuestionamiento, esa expresión de ese cuestionamiento que justamente se va a manifestar mediante una acción colectiva, va a ser un cuestionamiento colectivo. Lo vimos, por ejemplo, en los partidarios, por ejemplo, de Donald Trump, ¿no? En el año pasado, ¿no? Lo vimos en los partidarios, por ejemplo, de Evo Morales, ¿no? En el caso de Bolivia. Lo hemos visto, por ejemplo, vamos a ver dónde más lo vemos, ¿no? Vamos a ver, lo vemos en África muy a menudo, ¿no? Pero ahí se suele manifestar la acción colectiva disruptiva, ¿no? Para hablar de terminología, ¿no? Ya creo que va quedando claro un poco la relación entre acción colectiva y procesos electorales, ¿no? Pero repasemos alguna terminología que se ha ido utilizando, ¿no? En esta ponencia. En primer lugar, tenemos la acción colectiva no convencional o disruptiva, que ya lo he detallado. En un segundo lugar, un aspecto de repente un poco más más de repente específico, hablamos de violencia electoral, ¿no? Cuando se da un hecho de violencia electoral, básicamente es un hecho de violencia colectiva electoral, ¿no? Y por ende es también la expresión de un hecho de acción colectiva, ¿no? La violencia electoral. Y básicamente la violencia electoral es cualquier hecho, digamos, que con coerción o con uso de la fuerza, ¿no? Pretende impactar en el proceso electoral, ¿no? Pero lo nocivo con la violencia electoral es cuando ya se convierte en un mecanismo de participación política, ¿no? Un mecanismo un poco nocivo, adverso, de pronto porque podría afectar derechos fundamentales, ¿no? Y de repente es la acción un poco más nociva, perversa de la acción colectiva o de un hecho de acción colectiva, ¿no? Vamos a hablar hoy día de casos de violencia electoral. Ya los estamos mencionando también, ¿no? Y también hablamos de conflicto socioelectoral, que básicamente el conflicto socioelectoral también es la expresión de un hecho de acción colectiva, pero no necesariamente va a ser violenta, ¿no? La violencia puede ser una parte más bien o una expresión del conflicto socioelectoral, ¿no? Entonces, dichas estas diferencias y estas especificaciones con respecto a esa nomenclatura que solemos usar al hablar de la acción colectiva alrededor de los procesos electorales, vamos a hablar ahora de quiénes participan en este tipo de acción colectiva. En primer lugar, los candidatos, las candidatas de las organizaciones políticas que participan en la competencia por el poder, los electores partidarios de las organizaciones políticas participantes, los militantes, por ejemplo. Organizaciones sociales también no son ajenas a esta participación, y los organismos electorales, ¿no? Las autoridades electorales, el personal electoral, entre otros. Las principales causas, ya lo hemos mencionado de repente, vamos a detallarlo algunas más, ¿no? El rechazo a los resultados electorales, la percepción de irregularidades en el proceso electoral, eso es lo más conocido como el fraude, ¿no? El famoso fraude electoral, que lo vemos en varios países, ¿no? Pero no solo en países, ojo, lo vemos en varios gobiernos locales también, porque cuando hablamos de temas de conflictividad socioelectoral no hablamos de una problemática o de un fenómeno que exclusivamente va a estar circunscrito a países, sino también vamos a hablar de regiones, de departamentos, ¿no? De la política subnacional, de localidades, ¿no? Entonces, estamos hablando de espacios también un poco más pequeños, ¿no? En el cual la política también tiene un rol importante, ¿no? Hablamos de que también puede haber un cuestionamiento a los organismos electorales, cuestionamiento a los funcionarios e instituciones públicas, entre otros, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el conflicto socioelectoral? Bueno, ahí están algunos de los repertorios de la acción colectiva, justamente, ¿no? Porque, como le hemos dicho, ¿no? El conflicto socioelectoral va a ser una expresión de la acción colectiva y, bueno, se da a través del ingreso violento, toma del local de votación, del lugar donde están votando, ¿no? Los electores, la destrucción o pérdida del material electoral, de las casillas electorales, de las boletas electorales. Acá en el Perú lo llamamos las actas electorales, las cédulas de votación, ¿no? Los atentados contra la propiedad pública o privada, ¿no? Contra locales de campaña, contra sedes, por ejemplo, de organismos electorales, de fiscalías electorales, etcétera, ¿no? Agresiones al personal electoral, retención o secuestro, por ejemplo, del personal electoral, movilización en los exteriores del local de votación, entre otros hechos que podrían justamente expresar, ¿no? Esta acción política disruptiva, esta acción colectiva, perdón, disruptiva, ¿no? Justo lo que les preguntaba, ¿no? La acción colectiva disruptiva se expresa sobre todo en elecciones nacionales o elecciones subnacionales. ¿Ustedes qué creen, no?
¿no? Esta pregunta obviamente va a depender de en dónde hagamos esta pregunta, ¿no? Porque si nosotros hacemos esta pregunta en África, por ejemplo, la respuesta será que esta acción colectiva se va a desarrollar sobre todo en elecciones nacionales o generales, ¿no? Para decirlo de algún modo, en elecciones, pero si hablamos, por ejemplo, de América Latina, ha habido un giro, ¿no? Ha habido un giro y últimamente la violencia electoral, sobre todo o la acción política disruptiva se está sobre todo manifestando en elecciones locales, es decir, en elecciones subnacionales, ¿no? En las elecciones, por ejemplo, para alcaldes, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, obviamente hay un sistema político distinto al peruano, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen un sistema más descentralizado, el Perú tiene un sistema centralizado, ¿no? Tenemos un solo poder legislativo, tenemos los alcaldes, por ejemplo, que son los alcaldes de los distritos, ¿no? De las zonas un poco más de la circunscripción político-electoral menor, ¿no? Que en el caso del Perú se llaman distritos, en el caso de México son los municipios, entiendo, ¿no? Pero se da cuando se eligen a esos alcaldes, ¿no? Creo que en el caso de México también he visto casos en los cuales se pueden dar cuando, ustedes lo sabrán mejor que yo, de repente cuando se eligen a diputados, de diputados locales, ¿no? Diputados locales también podría ocurrir, ¿no? Hay en otros países que también se da así, ¿no? Pero obviamente esto va a depender de en qué país, ¿no? Analicemos la violencia electoral en relación a los procesos electorales. Yo les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, que se dio en Perú, ¿no? Se dio en Perú hace exactamente 20 años, 21 años, cuando hubo un caso muy similar al de Bolivia, por ejemplo, de hace un par de años, ¿no? Lo que les comentaba cuando ocurrió lo de Evo Morales, ¿no? Que fue en el año 2019, finalizando 2019. Pero en el caso de Perú, yo les cuento que justamente en el año 2000, ¿no? Entramos en una crisis política muy aguda, y teníamos un proceso electoral en ese momento, una elección general, que es una elección en la cual se elige a los presidentes, ¿no? Y a los congresistas, porque acá el poder legislativo también es, digamos, una circunscripción única nacional, ¿no? Entonces, ahí hubo bastante percepción de fraude electoral y hubo lo que se llamó, hubo una marcha, una gran marcha, ¿no? Una gran acción colectiva postelectoral, porque había la percepción de que el entonces candidato Alberto Fujimori había hecho fraude en las elecciones, ¿no? Y hubo una gran cantidad de votos nulos, votos en blanco, ¿no? Casi como una novela muy conocida del Gran Saramago, ¿no? Pero en general es lo más cercano que hemos tenido en el Perú en los últimos años a un conflicto electoral a nivel ya de país, ¿no? A nivel de país, a nivel, por ejemplo, ya cuando un conflicto electoral surge a nivel de país, ya es una crisis más álgida, ¿no? Ya porque pone en jaque justamente al sistema político, ¿no? Es lo que hemos tenido en el Perú en los últimos años, ¿no? Y lo que han tenido algunos otros países, ¿no? Pero yo les mencionaba, ¿no? ¿Dónde han ocurrido los conflictos o las acciones colectivas disruptivas más violentas? ¿Dónde están, digamos, los casos de violencia electoral más graves, ¿no? Bueno, ahí ustedes pueden ver una lista de casos en los cuales Kenia es el caso, yo creo, más lamentable, más crítico, más grave, en el cual hubo más de 1.500 fallecidos, ¿no? Entre civiles, militares, hubo una gran cantidad de ciudadanía desplazados, porque obviamente África hay muchos estados fallidos, pero Kenia no era uno de ellos. ¿eh? Kenia no era, en ese momento, en diciembre de 2007, no era un Costa de Marfil, no era un Sierra Leona, ¿no? Pero Kenia estaba encaminado, digamos, tenía un sistema económico algo sólido, ¿no? Pero bueno, ahí lo que marcó el conflicto fue justamente una línea divisoria entre entre etnias, ¿no? Entre etnias que también marcaban, ¿no? Marcaban la política de Kenia en ese momento, ¿no? Porque justamente el conflicto, hubo una polarización entre candidatos, ¿no? Porque un candidato representaba a una etnia y el otro a otra etnia, ¿no? El candidato que perdió no reconoció
justamente haber perdido y hubo toda una crisis tremenda, ¿no? Que fue, yo diría que ha sido el conflicto o el hecho de acción colectiva disruptiva y de violencia electoral más grave que hemos tenido en los últimos 50 años, ¿no? Es uno de los más graves, ¿no? Si quieren un poco investigar más sobre este tema, yo diría que puedan ver el caso de Kenia, ¿no? Entre algunos de estos otros casos, ¿no? Pero estamos hablando de América Latina, ¿no? Vamos a hablar o aterrizar un poco la casuística a América Latina y hay que preguntar dónde está la violencia electoral en América Latina. Y yo les pongo algunos casos, ¿no? Casuística importante en América Latina. ¿Qué es lo que hemos podido investigar? ¿Qué es lo que hemos podido de alguna forma sistematizar, ¿no? Y condensar en alguno de estos países? Ojo, acá estamos hablando de violencia electoral, no hablemos de violencia electoral. Ya les he comentado que es un poco cómo se manifiesta la violencia electoral. En Argentina, en un menor grado, ¿no? En un menor grado, hay un hecho de violencia electoral muy puntual en una elección provincial, ¿no? En la zona de Tucumán, hace algunos años, pero no es algo usual, no es algo muy común, ¿no? En el régimen, en los sistemas políticos en el sistema político argentino. Colombia lo vamos a ver en un momento, déjenme pasar hasta El Salvador, Guatemala y Honduras, ¿no? Que bueno, en Centroamérica en realidad sí vemos acción colectiva y violencia electoral, sobre todo en elecciones locales, ¿no? Para elegir alcaldes, para elegir autoridades locales, municipios, ¿no? Bien parecido a lo que ocurre en Perú, por ejemplo, ¿no? Ahí en El Salvador, Guatemala y Honduras ocurre. Han ocurrido muchos casos de violencia electoral, ¿no? Pero a nivel local, ojo, ¿no? Perú, ¿no? El caso que conozco más, obviamente, porque, bueno, en los últimos años hemos estado interviniendo en hechos de violencia electoral desde el enfoque de prevención en el Jurado Nacional de Elecciones, que es justamente una institución que cumple funciones de administración de justicia electoral. En Perú tenemos muchos, salvo ese evento que les comentaba que ocurrió a inicios en el año 2000, ¿no? Por la elección de Fujimori. Después ha habido un viraje, ¿no? Y desde el año 2006 a la fecha hay muchos conflictos, mucha violencia electoral en elecciones locales, ¿no? En municipios, sobre todo en municipios rurales, en municipios donde hay comunidades campesinas, comunidades indígenas, ¿no? De repente donde hay también menos presencia del Estado, ¿no? Más falencias estatales, más deficiencias estatales, ¿no? Ahí es donde se ha concentrado últimamente la violencia electoral en el Perú y no son hechos aislados porque son hechos que marcan una elección, ¿no? Muchas veces las elecciones se anulan, ¿no? Es decir, que no tenemos finalmente un ganador y se tienen que dar nuevas elecciones, ¿no? Fíjense qué importante o cuánta afectación hay al nivel de gobernabilidad política local. Y en México conozco casos que a nivel local también, ¿no? A nivel local hay casos muy similares al del Perú. Y he visto videos en los cuales cuando la acción colectiva se expresa mediante esos repertorios que les he comentado, son repertorios muy similares, ¿no? Muy similares y es bien parecido al caso peruano, ¿no? Y ya les voy a mostrar una foto. Y ahí está la foto, ¿no? Esta foto, por ejemplo, nos muestra la destrucción, no sé en qué municipio será, ¿no? Pero lo que ustedes ven en la foto pasa igualito, idéntico en Perú, ¿no? En muchos procesos electorales locales, ¿no? Hay esa destrucción que mucho tiene que ver con delitos electorales también, ¿no? Con delitos electorales. Y claro, en realidad pues es una problemática que yo creo que desde la universidad, desde las facultades, si nos están viendo estudiantes, ¿no? Egresados, diferentes interesados en la problemática o en temas que tienen que ver con procesos electorales y sistemas electorales, yo creo que es una buena área de investigación, ¿no? Una buena meta de investigación, porque hay muy pocas investigaciones y sobre todo en América Latina hay poquísimas, ¿no? ¿Cuál es el rol de los liderazgos, ¿no? Ya para ir terminando porque el tiempo es corto, ¿no? Y para pasar, para dar oportunidad también a la fase de preguntas. Los liderazgos cumplen un rol importante, ¿no? Porque cuando hay liderazgos, obviamente precarios, donde no hay una mirada de bien común, ¿no? Obviamente lo que pueden imperar, predominar son intereses particulares, ¿no? Y obviamente si hay esos liderazgos endebles, esos liderazgos débiles, que no están asentados en valores democráticos y en que decir, sí, pues perdí la elección, pero voy a tener otra elección
para participar y para, bueno, proponer ideas y probablemente ganar, ¿no? Pero cuando un liderazgo político no cumple ese rol o no está sentado en esos pilares, ¿no? Entonces, yo creo, un caldo de cultivo para que puedan ocurrir situaciones de violencia electoral. Eso lo vemos tanto en pequeño, tanto a nivel micropolítico, como a nivel ya macropolítico, ¿no? A nivel país, pero a nivel también de municipio, por ejemplo, ¿no? O de provincia, o de región, o departamento, ¿no? O de estados también, de repente, ¿no? Por ejemplo, a nivel de México también la división es a nivel de estados, ¿no? Pero de repente podemos verlo bajo ese punto de vista, ¿no? ¿Cuál es el rol que están teniendo los liderazgos? Ah, antes que me olvidaba, ¿no? No toqué Colombia porque Colombia tiene un caso muy particular de violencia electoral, que es la violencia electoral ligada a grupos, en este caso grupos, estamos hablando de las FARC, por ejemplo, ¿no? Y cuánto afecta, por ejemplo, en estos grupos paramilitares a la participación política, a la participación electoral. Es otra forma que se expresa la violencia electoral, ¿no? En Perú también tenemos este caso con remanentes subversivos en el Braem, por ejemplo, ¿no? El Braem es una zona muy convulsionada en el cual hay remanentes de estos grupos subversivos, están enfrentados con el Estado peruano en este caso, o colombiano, en el caso de Colombia hace muchos años, ¿no? Y también obviamente hay un impacto, ¿no? En la elección. En Perú, por ejemplo, muchos de estos grupos están ligados a casos de narcotráfico, ¿no? Y cómo el narcotráfico o estos poderes fácticos también atraviesan la política. En México también suceden casos similares, ¿no? La violencia electoral se puede expresar de repente no solo en esa foto que hemos visto, en esta foto, ¿no? Sino también, por ejemplo, mediante el asesinato de repente de autoridades políticas, ¿no? Yo creo que es un caso que ocurre acá y de repente con un mayor nivel de afectación en México y en otros países como Colombia también, ¿no? Que tengo entendido que la violencia electoral se puede expresar de esa manera, ¿no? Entonces, colegas, lo que yo les quiero compartir, ¿no? En esta tarde es que es justamente, miren la cantidad de evidencia empírica que tenemos, ¿no? Y que yo creo que es importante considerar, ¿no? Para ver lo importante que es de repente hacer estudios sobre la acción colectiva en el marco de los procesos electorales, ¿no? Ahí tenemos alguna afectación de cómo afecta la conflictividad, o para decirlo, digamos, grosso modo, la acción colectiva disruptiva en la gobernabilidad local. Por ejemplo, afecta que muchas veces ocasiona que hay inestabilidad política, contribuye a que hayan otro tipo de conflictos, genera desafección política también, ¿no? Hay estudios de desafección política muy interesantes que nos dicen que cuando un ciudadano tiene experiencias adversas con la democracia, obviamente esto va a generar que tenga desafección política y ya no quiera participar en la política del país, ¿no? Obviamente esto también tiene relación con la conflictividad electoral, con la acción colectiva, transgresiva sobre todo, ¿no? Y de repente el más nocivo, ¿no? Que se normalicen estos mecanismos de violencia electoral y que transgredan, ¿no? Lo establecido para convertirse en un mecanismo de participación política, ¿no? Para influir en los resultados de una elección, ¿no? Entonces, de repente, ese es el más nocivo y es el que hay que, yo creo, evitar a toda costa, ¿no? Ya para finalizar, los dejo con una frase de Adam Cheworski que nos dice, ¿no? La democracia necesita que los aspirantes al poder sean capaces de tolerar la derrota, ¿no? Eso según Cheworski en el año 2016. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de su interés, de su agrado esta ponencia, y quedo atento a alguna pregunta, algún comentario, entre otros, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aldo. Tenemos algunas preguntas. Antes quisiera reafirmar ese último comentario que hacías sobre que la democracia pues es un juego que nos invita a seguir jugando, ¿no? Esa es la garantía, por así decirlo, institucional de la democracia, que a pesar de una derrota podremos seguir, y eso de alguna forma pues será como un canalizador de los conflictos potenciales, ¿no? Electorales. Y una de las preguntas es precisamente, ¿puede la violencia electoral crear confianza? Creo que aquí quisieron decir en el electorado sobre el atacante.
La vuelvo a leer. ¿Puede la violencia electoral crear confianza en el electorado sobre el atacante? Claro, ahí la violencia justamente tiene ahí un impacto adverso, ¿no? Porque justamente lo que genera es la desconfianza, ¿no? La violencia electoral básicamente se expresa porque hay percepción de, por ejemplo, ¿no? De fraude, hay percepción de irregularidades en el proceso electoral, ¿no? Entonces lo que va a generar no es confianza, sino desconfianza, y va a ser una expresión más bien de la desconfianza, ¿no? Pero visto desde otro punto, también la violencia puede ser de repente el final de una cadena de hechos, de repente, que justamente tienen su expresión en un hecho de violencia electoral, ¿no? Y justamente de repente, ¿no? Un participante en un proceso electoral, de repente al ver que no hay las condiciones, de repente, ¿no? No existen condiciones para que su participación política sea transparente y sea adecuada en un proceso electoral, entonces va a recurrir de repente, ¿no? A hechos de violencia. Pero esto obviamente va a depender de si el sistema lo va a permitir, ¿no? Porque si obviamente estamos en un régimen político donde hay impunidad, donde no se castigan de repente ese tipo de situaciones o de hechos, si es que se comete un delito, obviamente esto va a jugar obviamente un aspecto, un rol nocivo, ¿no? Porque va a permitir que ya estas prácticas de repente sean más normales, más frecuentes, y como lo comentaba, ¿no? De repente se conviertan en un aspecto, justamente un instrumento, una herramienta para influir en los resultados electorales, ¿no? Claro. Otra de las preguntas es que si las acciones colectivas de grupos más o menos permanentes, como los feministas, que están antes, durante y después de la elección, pueden trascender en un proceso electoral. Ah, claro, qué importante. Mira, ahí qué importante lo que mencionan. Agradezco la pregunta porque grupos o como los feministas o de repente grupos incluso, por ejemplo, ecologistas, ¿no? Claro que sí van a trascender, ¿no? Van a trascender porque básicamente ahí lo que desea la acción colectiva es poner en agenda un tema, ¿no? Y justamente, por ejemplo, yo les digo, ¿no? En el Perú tenemos un gran problema que muchas veces el proceso electoral puede girar en torno a temas no programáticos, ¿no? O a temas no de sistema político, no de propuestas, sino de repente pueden girar en torno a temas un poco más superficiales, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, por ejemplo, ¿no? La sociedad civil organizada cumple un rol importante y clave, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente va a cumplir este rol de agenda setting, ¿no? De decir, ah, ya, mira, yo quiero, yo soy de repente soy una minoría, pero que tengo intereses o tengo necesidades que me gustaría visibilizar, ¿no? Y obviamente el proceso electoral debe ser una oportunidad para visibilizarlas, para ponerlas en agenda. Entonces, obviamente va a trascender en que va de repente favorecer, ¿no? Va a favorecer justamente que la elección gire en torno a temas más programáticos, ¿no? Y justamente que de repente no estaban esos temas y van a servir para fijarlas, ¿no? Siempre, eso obviamente va a tener un rol muy positivo si es que cumple justamente, si es una movilización electoral de repente afirmativa, ¿no? O con propuestas, ¿no? Obviamente yo creo que eso siempre va a ser bienvenido para un proceso electoral. Muchísimas gracias, Aldo. Tenemos un par de preguntas más. Dice, ¿podría compartirnos algún ejemplo de alguna campaña electoral con violencia que haya impactado de manera contundente en el electorado y como tal cambiar el rumbo de la elección? Yo les comento un caso muy emblemático acá. Acá en Perú, digamos lo que sería el municipio en México, es acá en Perú es el distrito, ¿no? Es, digamos, la circunscripción electoral menor, ¿no? Y nosotros tenemos cada 4 años elecciones locales, ¿no? Y hubo una elección, ¿no? Que se dio en un distrito que se llama Huacachi, que es en la zona andina, ¿no? Perdón, en la zona norte, pero es la Sierra Norte, ¿no? Del Perú, ¿no? Que ahí, bueno, en realidad, pues, el proceso electoral para elegir a los alcaldes se polarizó en 2 candidaturas, y cuando ya suceden escenarios de polarización, ya ahí también es un ingrediente más para que los conflictos electorales se puedan manifestar, o la acción colectiva disruptiva, ¿no? De violencia electoral se pueda manifestar con más gravedad. Entonces,
ahí la violencia fue tal, ¿no?, que se quemaron los votos, ¿no?, las cédulas de votación, ¿no?, las boletas electorales. Se atentó contra la voluntad popular y al final no se podía determinar quién era el alcalde, ¿no? Esto hizo que las elecciones obviamente se anulen para elegir esos alcaldes y se celebre una nueva elección, ¿no?, algún tiempo más. Eso fue ya 7 meses después, ¿no? Pero en esta segunda elección, ¿no?, la situación siguió igual de polarizada y adivinen qué pasó, ¿no? Tampoco supimos quién era el alcalde porque se volvieron a anular, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se influyó al electorado para que haya ausentismo electoral, ¿no? Ya no se destruyeron los votos, ya no se destruyeron, simplemente hubo bastante campaña para que haya ausentismo electoral y ese ausentismo hizo que no supiéramos quién iba a ser el alcalde, ¿no? Eso fue 7 meses después. Entonces, tuvimos que nuevamente convocar a una elección complementaria, ¿no? Se convocó a una tercera elección y ¿qué pasó? Se anuló nuevamente porque también volvió a haber ya irregularidades en el proceso electoral, ¿no? Fue a la cuarta elección que ya finalmente supimos quién era, ya no hubo irregularidades, ¿no? Finalmente se decidió, ¿no? Pero ahí es, yo creo, el más claro ejemplo de cómo la violencia electoral genera inestabilidad política, afecta, ¿no? Justamente los resultados de una elección. Claro que fue una elección local, no sé si hay un caso similar a nivel global, sería interesante saberlo. De repente en México no sé si habrá un caso similar, pero son casos, yo creo, que merece la pena estudiar, ¿no? Muchísimas gracias, Aldo. Una última pregunta es, ¿la acción colectiva es un síntoma de que algo está mal o es parte inherente ya del sistema? No, yo creo que no necesariamente, ¿no? No necesariamente es es un síntoma de que algo está mal, ¿no? Yo creo que si hablamos de la acción colectiva en general, no disruptiva, la acción colectiva en general, es normal que se exprese la acción colectiva en un proceso electoral porque, como ya le he comentado, es un espacio institucionalizado de competencia, ¿no? Y obviamente va a haber algunos que van a estar a favor, otros que van a estar en contra, ¿no? El problema está cuando la acción colectiva ya cae en la disrupción, ¿no? Y como tal puede afectar derechos fundamentales, ¿no? De repente hay violencia contra autoridades, violencia contra candidatos. Eso sí, yo lo vería como algo un poco anormal, ¿no? Y sí, yo creo que sería algo sujeto a ser evaluado. ¿Para qué? Para formular acciones que intervengan, de intervenir en esa coyuntura o en ese ámbito, para que obviamente no tenga un final no deseado, ¿no? Un final infeliz. Muchísimas gracias. Le regreso el uso de la voz al maestro Juan Gustavo Puga Rodríguez para que continúe con el programa. Muchas gracias, Ender. De nueva cuenta agradecemos al licenciado Aldo Guamán Arias por todo el conocimiento que ha compartido con nosotros. Muy interesante su ponencia, licenciado. Bienvenido a México, aunque sea de manera virtual. Siempre tendrá su casa en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y me permito leer el siguiente reconocimiento en nombre del doctor Armando Villanueva Mendoza, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Versa la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, otorga el siguiente reconocimiento al licenciado Aldo Guamán Arias en el marco del primer Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales con el tema Acción Colectiva y Violencia en los Procesos Electorales de América Latina. Firma el doctor Armando Villanueva Mendoza, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Este reconocimiento se lo haremos llegar vía virtual y de nuevo muchas gracias por todo el conocimiento que nos compartió y por esta interesante charla. Muy necesaria, sobre todo para nosotros que en México le comentamos, estamos viviendo el proceso electoral más grande de nuestra historia y creo que va a ser de bastante uso para todas las personas que nos siguen por redes sociales. Recuerden que el día de mañana todavía tenemos actividades, seguimos con las actividades, empezamos con las conferencias a partir de las 10 de la mañana. Pueden seguirnos a través de la fanpage de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias.